Hola, mi nombre es Angélica Reyes y junto con mis compañeras Carla Arriche, Stephanie Muñoz y Rachel Firvida vamos a hacer una producción analítica. Vamos a hacer un análisis de ciertos casos que básicamente tienen relación entre los sistemas biológicos, el estrés, la conducta y el bienestar psicológico. Para empezar con la introducción, las emociones y el funcionamiento del organismo mantienen una relación constante. Cuando una persona atraviesa periodos prolongados de estrés, los cambios no se limitan al estado de ánimo. También aparecen modificaciones hormonales, digestivas, inmunológicas y cardiovasculares, que terminan influyendo en la forma en que actúa, piensa y se relaciona con su entorno. Los tres casos presentan contextos diferentes. María enfrenta una sobrecarga laboral, Carlos vive bajo la presión académica y Ana intenta responder simultáneamente a las exigencias del trabajo y la familia. A pesar de esas diferencias, en todos se observa un mismo proceso. El estrés sostenido altera el equilibrio del organismo y favorece conductas que, lejos de solucionar el problema, contribuyen a mantenerlo. Más que analizar cada sistema por separado, resulta necesario entender cómo todos interactúan entre sí. El sistema endocrino modifica la actividad digestiva. Los cambios fisiológicos repercuten sobre las emociones y estas mismas, a su vez, condicionan la conducta alimentaria, ya que el bienestar psicológico depende precisamente de ese equilibrio. Hola, mi nombre es Stephanie Muñoz. El primer caso es el de María, que es una mujer de 34 años que trabaja más de 10 horas al día y presenta un estrés laboral crónico. Con el pasar del tiempo, esta situación se agravó y ha provocado cambios en su conducta alimentaria. Entonces, cuando se siente estresada, lo que hace es consumir alimentos altos en grasas y azúcar para aliviar su ansiedad. Luego de esto, aunque le produce una sensación momentánea, luego empieza a sentir culpa, experimenta la culpa y es un patrón que se repite. Entonces, el estrés también ha afectado su sistema digestivo. María ha presentado dolor abdominal, ardor en el estómago, náuseas y estos síntomas están relacionados con el aumento de la hormona llamada cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, cuando esta hormona permanece elevada durante mucho tiempo, altera el funcionamiento normal del organismo. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Pues los efectos del estrés no se limitan al sistema digestivo, sino que también se observan alteraciones en el sistema inmunológico. Comienza a presentar infecciones respiratorias con mayor frecuencia, un sistema circulatorio mediante palpitaciones y además el aumento de presión arterial. Y le podemos añadir que presenta síntomas en su sistema reproductor, que sería que está teniendo irregularidades con su ciclo menstrual y la disminución del deseo sexual. Entonces, este caso nos permite entender que el estrés produce cambios tanto físicos como emocionales. Los sistemas del cuerpo trabajan de forma integrada y cuando uno se ve afectado, los demás también responden. Por esta razón es tan importante el bienestar psicológico, ya que de eso depende el equilibrio entre los procesos biológicos, las emociones y las conductas. A continuación voy a dejar a mi compañera que va a explicar con estas mismas relaciones cómo pueden observarse el caso de Carlos, donde el estrés tiene un origen diferente, pero genera consecuencias similares. Hola, buenas, mi nombre es Carla Rieche y hoy les vengo a hablar un poco sobre el caso 2 de Carlos, sobre su alimentación emocional, cambios de las hormonas, mayor susceptibilidad a las infecciones. La presión académica constante del posgrado ha llevado a Carlos a desarrollar un patrón de alimentación emocional, especialmente durante las noches, donde consume grandes proporciones de alimentos ultraprocesados para mitigar la ansiedad y los estrés acumulados. Este comportamiento, sumado a la activación crónica del cortisol y la adrenalina, ha alterado profundamente su metabolismo, provocando un aumento de 10 kilogramos en tan solo 8 meses. La resistencia de estas hormonas en el torrente sanguíneo mantienen a su organismo en un estado de alerta disfuncional, que lejos de ser adaptiva perpetua, es un círculo vicioso de culpa, sobrepeso y malestar emocional. A nivel gastrointestinal y neurológico, la conexión directa entre el cerebro y el intestino ha desencadenado síntomas severos como el dolor abdominal, diarrea y una constante sensación de llenura. Al mismo tiempo, esta hiperactivación física le impide conciliar un sueño verdaderamente reparador, lo que deteriora funciones cognitivas claves como la memoria y la concentración, disminuyendo su rendimiento académico. Esta caída en sus calificaciones incrementa su preocupación por estudios, retroalimentación, la misma ansiedad que originó el problema y cronificando sus dificultades para descansar. Finalmente, el estado de estrés prolongado ha deprimido su sistema inmunológico debido al exceso de cortisol, reduciendo la efectividad de sus defensas y volviéndolo propenso a infecciones respiratorias,
frecuentes que tardan más tiempo en sanar. Asimismo, la adrenalina afecta su sistema cardiovascular mediante palpitaciones recurrentes bajo presión, mientras que las funciones reproductivas y el deseo sexual se han inhibido, ya que el cuerpo prioriza la supervivencia inmediata por encima de los procesos biológicos a largo plazo. Muchas gracias, espero que hayan entendido y gracias por su atención. Hola, mi nombre es Rachel Fírvida y ahora voy a hablar sobre el caso número 3, el caso de Ana. A diferencia de los casos anteriores, la situación de Ana se ha prolongado durante años. Las responsabilidades laborales se han combinado con las exigencias de la crianza de sus hijos, dejando muy poco espacio para el descanso y la recuperación física. El estrés deja de ser un episodio ocasional y pasa a formar parte de su vida cotidiana. Sus hábitos alimentarios también han cambiado. En momentos de mayor tensión, busca alimentos con altos contenidos de azúcar y grasa porque le generan una sensación inmediata de calma. Esa respuesta no resuelve el problema, obviamente que es originado por el estrés, pero le ofrece un alivio temporal que favorece la repetición de esa conducta. Después aparecen sentimientos de culpa que incrementan el malestar emocional y mantienen ese patrón de alimentación. El aumento de peso es reflejo de la permanencia de ese proceso durante el tiempo. Las molestias digestivas no pueden atribuirse únicamente a la alimentación. El dolor abdominal y el ardor estomacal, las náuseas y el estreñimiento muestran que el funcionamiento del aparato digestivo también es afectado por la respuesta fisiológica ante el estrés. La exposición continua a la hormona del cortisol altera la secreción de sustancias digestivas, modifica el tránsito intestinal y aumenta la sensibilidad del tracto digestivo, haciendo que estos síntomas aparezcan con mayor frecuencia. También el agotamiento físico acompaña la ansiedad, irritabilidad, dificultades para dormir, junto con episodios de tristeza, y pues la falta de descanso limita la capacidad de afrontar situaciones de demanda cotidiana durante el día a día y favorece que cualquier situación, por muy cotidiana que sea, se presente como una presión muy fuerte. Poco a poco se establece un círculo en el que el estrés dificulta el cansancio incrementa el estrés y así sucesivamente. El deterioro de su sistema inmunológico resulta también evidente en este caso, no solo el aumento de la frecuencia de infecciones como son en el sistema respiratorio, sino también infecciones cutáneas y los cuales le cuesta más recuperarse. Estos cambios indican que la capacidad defensiva de su organismo ha disminuido de manera significativa y también es consecuencia de la exposición sostenida a la hormona del cortisol. Su sistema cardiovascular responde mediante palpitaciones, aumento de la presión arterial, que en un inicio estas respuestas buscan preparar al organismo para enfrentar situaciones de exigencia, pero su permanencia durante largos periodos incrementan el desgaste físico, lo cual favorece la aparición de problemas de salud. Las irregularidades menstruales, la disminución del deseo sexual y todo lo que afecta en el cuadro prácticamente de los sistemas muestra el grado de alteración. Las hormonas que se encargan de regular su reproducción, la reproducción sexual, se modifican cuando el organismo está constantemente sometido a un estrés prolongado, confirmando que ninguna función corporal trabaja de manera completamente independiente. Todo está interconectado. La experiencia de Ana refleja cómo las consecuencias de mantener durante años una alerta fisiológica, lo que comenzó como una respuesta adaptativa, terminó afectando tanto su alimentación, sus emociones, las defensas del organismo, la actividad cardiovascular, el sistema reproductor. Todo esto conlleva a que el bienestar psicológico y la salud están estrechamente vinculados, de modo que el deterioro de uno repercute inevitablemente en el deterioro de otro. Gracias. Aunque María, Carlos y Ana viven situaciones distintas, los tres casos muestran que el estrés prolongado termina produciendo respuestas muy similares en el organismo.
La fuente de presión cambia, el trabajo, las exigencias académicas o las responsabilidades familiares, pero los mecanismos biológicos que se activan son prácticamente los mismos. El organismo responde como si estuviera frente a una amenaza permanente y con el paso del tiempo esa respuesta deja de ser protectora para convertirse en un factor que deteriora la salud. Uno de los aspectos más llamativos es que ninguna alteración aparece de forma aislada. Las molestias digestivas no pueden entenderse únicamente como un problema del sistema gastrointestinal. Del mismo modo que la ansiedad no explica por sí sola los cambios en la conducta alimentaria. Los niveles elevados de cortisol y adrenalina modifican el metabolismo, afectan el descanso y reducen la eficacia del sistema inmunológico y alteran la regulación hormonal. Al mismo tiempo, el cansancio, las infecciones recurrentes o el malestar físico influyen sobre el estado de ánimo y condicionan la forma en que cada persona afronta las dificultades cotidianas. También se observa un patrón común en la alimentación emocional. Tanto María como Carlos y Ana utilizan la comida como una forma de disminuir la tensión. Sin embargo, ese alivio es transitorio y suele ir seguido por sentimientos de culpa o frustración. Esta dinámica favorece la repetición de la conducta y termina consolidando un círculo difícil de romper, donde el estrés impulsa determinados hábitos y esos mismos hábitos contribuyen a mantener el malestar. Desde la psicología, estos casos permiten comprender que la conducta no surge únicamente de procesos cognitivos o emocionales. El funcionamiento del organismo influye de manera constante sobre la forma en que las personas piensan, sienten y actúan. De igual manera, las decisiones que toman frente al estrés repercuten directamente en su salud física. Esta relación bidireccional explica por qué el abordaje de problemas como los presentados debe considerar tanto los factores biológicos como los psicológicos y sociales. Más que analizar cada sistema por separado, los tres casos invitan a entender el organismo como una red en la que todos sus componentes permanecen interconectados. Una alteración hormonal modifica la digestión, los cambios digestivos repercuten sobre el bienestar emocional, las emociones condicionan la conducta alimentaria y esta vuelve a influir sobre el funcionamiento del organismo. En ese intercambio continuo reside la explicación de por qué el estrés sostenido puede afectar simultáneamente la salud física y psicológica. Y reconocer esa interacción permite comprender que el bienestar no depende exclusivamente de la ausencia de enfermedad, sino del equilibrio entre los distintos sistemas que conforman a la persona. Cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias trascienden un órgano o una función específica y se manifiestan en diferentes dimensiones de la vida cotidiana.